La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista. Continuamos en la ciencia que somos y bueno, hay ya respuestas al tema de la pregunta que les hemos hecho sobre si usted está de acuerdo en lo que dice el ingeniero Carlos Slim, ¿se debe o no se debe de hacer tesis al finalizar la licenciatura? Esto nos lo puede responder a través de nuestras vías de contacto para que en un momento más demos lectura a sus comentarios. Pero antes le habíamos prometido al inicio del programa un tema que nos parece muy importante, lo que es el duelo, de manera que nos enlazamos y sobre todo el duelo interrumpido, el duelo que no se ha podido cerrar, el duelo de los desaparecidos. Nos enlazamos hasta Colombia, donde está la doctora Luz Adriana Pérez. Ella es microbióloga, profesional del equipo forense de Equitas, equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial. Doctora, muy buenos días, saludos hasta Colombia. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada. Me acompaña también la doctora Norma Corado en la conducción de este programa. Y nos interesa mucho también porque allá en Colombia hay una buena parte de público que nos escucha a través de diferentes radiodifusoras. Y bueno, es una experiencia que ustedes han vivido, desgraciadamente también, al igual que México, números exorbitantes de desaparecidos. Y ahí viene un proceso que es durísimo, que es el tema del duelo. ¿Cómo afecta el duelo la salud de quien espera a su familiar, de quien ha perdido a un familiar en estas características cuando hay una desaparición? Bien, Ángel, ¿y cómo estás, Norma? Saludos. Mira, tienes toda la razón. Aquí en Colombia nos enfrentamos a unas cifras exorbitantes, a tal punto que no hemos podido concretar un universo de víctimas. Se estiman desde 80.000 víctimas hasta más de 100.000 víctimas. Tenemos un conflicto armado de más de 30 años, entonces tenemos casos que ya tienen un recorrido amplio, ya llevan mucho tiempo. Y lo que hemos visto en las víctimas que hemos acompañado es que no solamente la sensación de duelo interrumpido, sino también una sensación de impotencia, de no encontrar resultados, de no encontrar una respuesta oportuna por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que genera en una familia una situación de este tipo? O sea, quienes no lo hemos experimentado, ¿cómo lo podríamos imaginar? Creo que no hay forma de imaginarlo, no es equiparable con ningún dolor que una persona que no ha sufrido la pérdida de una persona por el fenómeno de desaparición podamos llegar a decir cómo se está sintiendo este familiar. Estos familiares perdieron a su ser querido y no tienen una respuesta de siquiera si está vivo, si falleció, y si falleció pues no tienen ni idea qué fue de su cuerpo. Sí. Y no pueden cerrar ese ciclo, ¿no?, de dolor. Además, la esperanza de que a lo mejor todavía está vivo, que por ahí está, que está sufriendo, que no termina de ni siquiera cerrar su ciclo de vida, estas personas también. Hemos escuchado testimonios, tal como tú nos dices, de personas en las que llegan comentarios de diferentes fuentes y les dicen que los vieron, que ellos murieron, que los vieron en tal parto. Entonces es una incertidumbre total en la que ellos no saben a qué versión creerle, no saben si esperarlo vivo, no saben si falleció. No hay forma de describir sentimentalmente en términos psicosociales cómo se está sintiendo esa persona y cómo equiparar ese dolor. Se suma también a nuestra conversación la maestra Guadalupe Medina Hernández. Ella es psicóloga clínica y tanatóloga de la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la UNAM.
con quien incluso en el mes de noviembre, para el mes de noviembre, hicimos un cartel de una mirada a la ciencia que ponemos a disposición también del público, que se llama Un duelo inconcluso. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Yo le preguntaría, ¿cómo puede afectar a una sociedad el tener a tanta gente desaparecida y el tener tal reclamo de familias, de amigos, de hijos que están buscando? Bueno, por supuesto que afecta. Empezamos a ver una descomposición social, una desesperanza generalizada, porque esto de los desaparecidos, especialmente, bueno, la desaparición forzada, que está planeada y vista desde nuestros funcionarios o el Estado, es muy difícil resolverla, es muy difícil. Ayudaría mucho si el Estado reconociera que se hizo, si están muertos, dónde están, etcétera, pero eso es algo, nos encontramos con una pared ahí, ¿no? Porque pues el Estado no lo va a reconocer nunca. Y se supone que el Estado nos debe de cuidar, ¿no? Debería darnos esas garantías. Uno esperaría que fuera el Estado quien nos cuidara y nos diera seguridad, y resulta que es el Estado quien está planeando, perpetrando, organizando, decidiendo desaparecer, por diferentes causas, ¿no? Una de ellas, pues a lo mejor causar terror, querer aplacar a un grupo social, etcétera. Y eso es justamente lo que dificulta. Como el Estado no reconoce, y claro, si lo reconociera, pues estaría violando derechos, ¿no?, humanos, etcétera. Entonces no lo va a reconocer. Porque no lo reconoce, no se puede hablar de muerte. Entonces son desaparecidos y entonces desgraciadamente el Estado, un poco para limpiarse las manos, y dice, pues seguramente estamos buscando, seguramente estaban metidos en narcotráfico, seguramente eran malhechores o delincuentes, y pues quién sabe qué les pasó por andar en malos pasos, ¿no? Y entonces esto deteriora más el ambiente social, esta desesperanza, este enojo también, ¿no? Hay mucho enojo por parte de la familia. Y esto es lo que dificulta el duelo, justamente. Desde la psicología, y aprovecho que estamos hablando con la doctora Luz Adriana Pérez, de un grupo interdisciplinario de Colombia que trabaja en la parte forense y la parte de asistencia psicosocial, y con la maestra Guadalupe Medina de la Facultad de Psicología de la UNAM. El duelo, cuando es en una muerte natural, cuando es una muerte por vejez, cuando es una muerte por enfermedad, se ha estudiado y tiene procesos, tiene etapas, ¿no? Así es. La negación, luego el coraje, luego el por qué a mí, después viene poco a poco el proceso de aceptación. Y ustedes que trabajan en esta parte también han sugerido acciones que puedan ayudar a los deudos, a las familias. Digamos, tratando de hablar en positivo. Obviamente hay algunos que hacen de la búsqueda su nueva vida y se concentran en eso, y cada quien está en el derecho de hacer lo que corresponda, lo que considere oportuno. Pero ¿qué es lo que ustedes sugieren desde la psicología para ir cerrando, para ir pudiendo tener una mejor calidad de vida cuando ocurre esto tan trágico? Ajá. ¿Quién habla? Bueno, Adriana. No, la doctora Guadalupe primero, creo. Guadalupe, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, justamente ahí está la dificultad, ¿no? Uno quisiera encontrar una solución, así como dicen, ¿no? Como en el duelo normal, entre comillas, ¿no? Y llegar a la aceptación. Ese es justamente el problema, que no se llega a la aceptación. O sea, es un duelo que se inicia y se queda ahí suspendido, ¿no? O sea, se inicia porque se pierde a un ser querido, ¿no? O sea, desaparece y no se le puede dar por muerto, y la familia jamás va a aceptar que uno pueda siquiera decirles, pues murió, ¿no? O sea, no se puede dar por muerto, y entonces se queda ahí como suspendido, un duelo ambiguo, ¿no? Señalan algunos autores. Y el trabajo que hacen los familiares, sin ellos saberlo, bueno, pues es un trabajo de ayuda en el duelo, desde el momento en que están buscándolo, desde el momento que están con la esperanza, que esta esperanza se va transformando, la esperanza de que regrese, porque desapareció, pues puede reaparecer, ¿no? Entonces,
Por eso el duelo se queda ahí atorado, suspendido, porque puede aparecer, nadie lo da por muerto, el gobierno no puede decir que está muerto, porque entonces implicaría una serie de cosas políticas, ¿no?, que no se van a permitir. Y en todo caso, lo que se ha visto que puede hacerse es un avance en el duelo de los familiares, el hecho de estar pidiendo ayuda, formando grupos sociales, las ONGs, haciendo sus marchas, sus manifestaciones. Es una necesidad que tienen los familiares de, bueno, por un lado, limpiar la imagen del desaparecido, porque el gobierno la tuvo que ensuciar, ¿no? Nos hace revíctimas nuevamente. Sí. Y entonces hay una necesidad muy fuerte de los familiares de limpiar esta imagen, y les ayuda cuando la sociedad civil participa, cuando sí se forman estos grupos de otros familiares que han perdido también o han desaparecido sus seres queridos, y se forman estos grupos como de autoayuda, podríamos decirlo así. De lucha también. Sí, de esta lucha, de búsqueda, y se reúnen y preguntan, ¿y tú qué has hecho? Y no, pues nosotros esto, pues vamos juntos y hablamos y vamos a estas instituciones de gobierno y vamos a pedir. Eso ayuda en el duelo, por un lado. Y por otro lado, les ayuda que encontrar un sentido a la desaparición. Ahí me gustaría quedarme para que regresemos después del corte y sigamos hablando con nuestras dos invitadas, la doctora Luz Adriana Pérez y la maestra Guadalupe Medina Hernández. Vamos a una pausa y continuamos con el tema. Vamos con un ángel tropical, con este grupo Centaurus, y continuamos aquí. El calor me ha dicho que tus besos son de amor, son de amor. Quiero ver si es verdad, por eso quiero besarte de una vez. Qué calor me ha dado en todo el cuerpo por tu amor. Qué calor, el sudor derrite y besa tu espalda divina en esplendor. Dame un poquito más de calor. Quiero ser prisionero en tu cuerpo. Otro poquito más de calor. Quiero ser. Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Continuamos en La Ciencia que Somos y vuelvo a presentar a nuestras invitadas que están con nosotros de forma presencial y telefónica, la maestra Guadalupe Medina Hernández, psicóloga clínica y tanatóloga de la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la UNAM. En un momento más retomamos la comunicación con la doctora Luz Adriana Pérez de Colombia, y les recuerdo que también ponemos a disposición de ustedes un cartel de Una Mirada a la Ciencia, carteles que a lo mejor algunos conocen, y en este caso el tema de noviembre fue Los desaparecidos, un duelo inconcluso. Cuando un ser querido desaparece, los familiares se enfrentan a un proceso complicado y doloroso que puede afectar de manera considerable la salud física y mental. Les recuerdo nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotros en Facebook La Ciencia que Somos y en Twitter @Ciencia que Somos. Aprovecho para dar un saludo a la voz del pueblo ñañú del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas en Cardonal Hidalgo, que nos transmiten este programa los sábados a las 12 horas, y a todos los que lo escuchan un abrazo al hermoso pueblo ñañú, del cual todavía seguimos aprendiendo mucho. Bueno, también está nuestra invitada en Colombia, la doctora Luz Adriana Pérez. Ella es microbióloga, profesional del equipo forense de Equitas, equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial. Nos quedamos en un punto y después vamos a darle la palabra a la doctora Luz, que era sobre este proceso del que nos estaba hablando, cuando se le tiene que encontrar un sentido
a la desaparición, si es que así se podría llamar. Sí. Y cuando se pide como permiso, que eso me parece muy Exactamente, importante, ¿no? sí. Es como pedirle permiso al desaparecido para continuar con la vida, guardando siempre un respeto, un afecto al desaparecido, y como en esa promesa de yo voy a continuar. Por supuesto que mi vida ha cambiado totalmente a partir de que tú desapareciste, de que no estás, y mi vida no vuelve a ser la misma, y me abocaré a un trabajo de búsqueda continuando mi vida. Esta sería como una forma de ayudar un poco en el duelo, y por supuesto la vida les cambia totalmente y cada quien encontrará su sentido del desaparecido para que la desaparición no haya sido en vano. Y se me viene, por ejemplo, a la mente el trabajo que tuvo este poeta Cecilia. Ajá. A partir de la desaparición del hijo, su vida se transforma. Deja de escribir. Exacto, deja se de convierte escribir. en un activista. Y es un activista social. Exacto. Y está en grupos sociales defendiendo esta causa, pero su vida cambió y además sale a la luz. Sí. Sale a la luz más que si se hubiera quedado escribiendo, ¿no? Si hubiera sido diferente. Claro. Y le damos ahora sí la palabra a la doctora Luz Adriana Pérez, allá en Colombia. Se había quedado también pendiente su participación, porque ustedes están en la parte tanto del trabajo forense como de la asistencia psicosocial. Es correcto, Ángel. Y mira, quisiera agregar un poco a lo que dice la doctora Guadalupe, viéndolo desde el componente forense, porque este malestar, esta impotencia, la frustración que reportan, que dicen los familiares, no solamente se debe a esta negativa del Estado, es decir, que ellos no reconocen el fenómeno de la desaparición, sino que también a la negativa de realizar procesos de búsqueda efectivos, inclusive que evidencian incapacidad o dificultad, no le plantean respuestas eficientes a los familiares sobre qué le pasó a su ser querido y dónde puede estar y pues qué se puede hacer para recuperarlo. Entonces es una sensación de los familiares de total frustración cuando se ven enfrentados a una situación, por ejemplo, de una desaparición en un escenario que es técnicamente complejo, como lo es la disposición en ríos o la disposición en horno crematorio, en la que el Estado indica que no hay nada que hacer. Ya ese cuerpo se perdió, no hay forma de recuperarlo. Y es aquí cuando desde Équitas consideramos que hay acciones que pueden apoyar a la víctima, pero son acciones ya enfocadas desde iniciativas en la técnica y la tecnología, que pueden aportar las ciencias forenses a los familiares. Cómo esas ciencias forenses le pueden dar una respuesta certera a los familiares. No unas falsas expectativas, sino respuestas basadas en la ciencia de qué se puede hacer para buscar a mi ser querido. ¿Y qué tipo de técnicas son esas, doctora? Por ejemplo, hablemos del escenario de ríos. Uno piensa en un río y los familiares tienen una concepción en el que el cuerpo es arrojado a un río y ya no hay nada que se pueda hacer para recuperarlo. Desde Équitas hemos estado planteando diferentes investigaciones en las que nos enfocamos desde esos puntos de partida de los cuerpos, de donde fueron arrojados, dónde pudieron, qué camino recorrió, dónde pudieron haber llegado, dónde pudieron haber sido recorridos, y poder centrar esos procesos de búsqueda a estos sitios. Es decir, el cuerpo cuando entra al río no se desaparece. No, claro. Él va a tener un recorrido que es acorde a las características del río, a sus características hidrodinámicas, a sus características topográficas, pero realmente esto está todavía en pañales. No se han dado realmente o no se le ha dado el apoyo a estas iniciativas de investigación que se salen de los escenarios tradicionales de fosa, pero que se enfrentan a un escenario complejo y que buscan darle una respuesta a la familia y también alternativas a las entidades para que se realicen las investigaciones. Así es. Claro. Doctora, ¿y se apoyan de grupos complementarios, grupos de rescate, de búsqueda específicos? No sé,
de pronto se oye mucho, por ejemplo, grupos de búsquedas de perros de rescate o de personas que hacen rescates en lugares, sobre todo en estos lagos, ríos, de cuerpos. ¿Se apoyan ustedes ese tipo de personas? Eso es cierto. Mira que eso también es lo bonito de las ciencias forenses, que en últimas no tenemos solamente a un profesional de un área particular haciendo la búsqueda, sino que buscamos apoyarnos, por ejemplo, de ingenieros hidrodinámicos, pues que tienen todo este conocimiento, de personas que saben de estadística, de matemática, que pueden generar estos modelos. Tenemos también profesionales, de mi parte que soy microbióloga, que apoyo desde la área de la genética, cuáles son los retos en genética que se pueden dar con estos cuerpos, antropólogos, biólogos. Son diferentes ciencias que se agolpan para tratar de dar un aporte a estos problemas complejos. Claro. Pues yo creo que hay mucho que seguir reflexionando sobre este tema. Finalmente, desgraciadamente, nuestros países han vivido y en la región se ha multiplicado este fenómeno y es urgente poner un alto desde las instancias de gobierno, pero también es urgente brindar un apoyo mucho más eficiente a quienes viven esta situación, porque muchas veces topan con pared y tienen que estar realizando el trabajo que no hacen las autoridades de investigación, y además toda la parte psicológica se vuelve compleja, se vuelve muy, muy difícil de cerrar. Y ahora que hablaba la maestra Guadalupe de cuando se le pide permiso al desaparecido, nada más para cerrar, a mí me gustaría contar el caso. Pude conocer en Tepoztlán, en Morelos, hay un profesor, Albino Quirós, que desapareció hace algunos años, y él, su familia lo estaba buscando por años, tenían carteles en el lugar donde ellos trabajan, en un estacionamiento y demás, hasta que un día que pasé por ahí ya no estaban los carteles. Y cuando les pregunté, me dijeron, decidimos cerrar el sentimiento, no lo vamos a olvidar, no lo vamos a dejar de buscar, pero decidimos quitar esto. Tuvimos una misa o algo que hicieron, una ceremonia que hicieron con la esposa, con la mamá, y dijimos vamos a descansar un poco. Y creo que ellos lo hicieron sin haber tenido tal vez estos nombres de decir vamos a pedirle. Finalmente lo hicieron en la práctica y uno los ve tranquilos. No es fácil, o sea, cualquiera que lo esté viviendo podría decir no saben ni de lo que están hablando, pero finalmente hay que buscar apoyos. Así es, sí. Sí, después de este gran desgaste de la familia, la que podría decidir transformar darle este sentido a la desaparición, siguen con alguna lucha o con una esperanza, pero ellos continúan ya con la vida. Y a lo mejor sin decirlo así, es este permiso que piden y se dan para continuar con la vida y haciendo alguna labor social de que les mantengan la esperanza, porque sí, es muy desgastante. Y esa es la dificultad también en los familiares, el aceptar la muerte, porque pareciera que si el Estado no los reconoce como muerte, me lo dejan a mi familia y el paquete está muy duro, pero a veces llegan a tener esa aceptación de muerte. Pues muchas gracias a nuestras dos invitadas, la maestra Guadalupe Medina Hernández de la Facultad de Psicología de la UNAM y también la doctora Luz Adriana Pérez de Equitas, equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial. Nos vamos de este tema escuchando uno de los textos escritos por Javier Sicilia cuando justamente vivió lo que vivió. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Doctora. Buenos días. Gracias, doctora. El mundo ya no es mundo de la palabra. Nos la ahogaron dentro. Como te asfixiaron. Como te desgarraron a ti los pulmones. Y el dolor no se me aparta. Solo tengo al mundo por el silencio de los justos. Solo por tu silencio y por silencio. Juanelo. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.